Hermosa mañana de domingo y estamos otra vez tratando de ir acomodándonos a todo este sistema que el Señor nos está permitiendo, ¿no es cierto? Por supuesto, uno comprende que tenemos templos cerrados, pero la iglesia abierta, en cada hogar, en cada lugar que usted nos está viendo o escuchando. Somos conscientes de que la iglesia de Jesucristo está funcionando y lo hace a través del Espíritu Santo. Es indudable que estamos viviendo en un tiempo muy especial. Creo que usted conoce, ¿no es cierto?, ese salmo que dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Es el Salmo 91, versículo 1 y 2, de la versión NTV. Pero miren ustedes, aquí la palabra del Señor dice: los que viven al amparo. Iglesia, hoy es el tiempo de vivir al amparo del Altísimo. Es una decisión personal, voluntaria, que el mismo Padre está esperando. Ahora, habrá escuchado como yo en estos días, por todos lados, estamos en crisis, y es real, es una crisis global, es una crisis que está llevando a los gobiernos, a las industrias, a la familia, aún a las religiones, porque indudablemente todo esto nos ha abarcado en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso es que buscaba en la palabra de Dios cómo poder mirar esta crisis. Y vamos a ir mirando en esta mañana juntos muchos pasajes de la Biblia que nos van a ir ayudando. Porque en el diccionario dice que viene de la raíz que significa decisión. Momento o situación decisiva para producir un cambio, dice un diccionario. Otro dice: situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. Estamos enfrentando una crisis, pero debemos tomar las decisiones correctas, porque podemos llegar a tomar decisiones que nos impulsa este sistema gobernado por Satanás, que nos va a ir alejando de Dios. O podemos tomar decisiones como la que leíamos el Salmo, los que viven al amparo del Altísimo. Y eso nos va a producir estar en una dimensión divina. Ahora, necesito que juntos miremos la palabra de Dios. Y en Josué capítulo 6, versículo 1 al 5, encontramos a Josué que vive una crisis. Y dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de las bocinas, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante.
Queridos hermanos, la promesa de Dios hacia el pueblo, ¿cuál era? Ustedes van a tomar una tierra nueva donde fluirá leche y miel. Pero ahora ya estaban en la tierra y tenían que tomarla para sí. La estrategia que le propone Dios a Josué estaba totalmente ajena a lo que era una estrategia de guerra. Rodear la ciudad caminando una vez por día durante 6 días. El 7º día tenían que dar 7 vueltas y gritar. Era una crisis. ¿Qué hacía Josué frente a este mandato de Dios? Si él se negaba a obedecer, lo más probable es que esta ciudad bien cerrada quedaba bien cerrada y sin poderla tomar. Por eso es que se produce un cambio profundo en el pueblo de Israel, ver un milagro maravilloso, porque aún los arqueólogos han descubierto que las murallas no cayeron hacia adentro, producto de el sonido del griterío de tantas personas, sino cayeron hacia afuera. Dios había hecho un milagro maravilloso. La obediencia a la palabra que vino de parte de Dios les causó una decisión: obedecer o no obedecer. Pero esa crisis lo llevó a ¿qué? A disfrutar de lo que Dios puede hacer. Qué lindo es que usted y yo en este tiempo, quizá usted puede estar pensando, estamos encerrados, estamos deprimidos, estamos viviendo conflictos, pero si obedecemos al Señor, esto se va a producir en un milagro en tu vida, en mi vida. Somos iglesia y tenemos que llegar a enfrentar las crisis según lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a otro pasaje, y Jueces capítulo 6, versículo 11 al 14, dice: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abisreíta, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mirándose Jehová, dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? De pronto un muchacho humilde, Gedeón, de una familia de agricultores, se enfrenta junto con el pueblo de Israel a una situación muy desesperante. ¿La crisis cuál era? El pueblo de Filistea los tenía totalmente subyugados. Ellos no podían vivir normalmente. Aún sus cosechas eran llevadas por los filisteos, los animales. Por eso él está escondido tratando de zarandear cereales para llevar comida a su familia. Pero Dios les dice, le da una palabra. ¿Cuál era? Dice: Dios está contigo, esforzado y valiente. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Qué hermoso es que en la crisis nosotros podamos descubrir que somos más que vencedores si obedecemos al Señor. Esa misericordia, ese amor, ese poder del Espíritu Santo, querida iglesia, es tuya, es nuestra, en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo llegaba a decir abiertamente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Esa es la victoria que hoy podemos llegar a tener. Quiero leerles a la vez 1 Samuel
en el capítulo 13 de Primera Samuel, versículo 7, Saúl está viviendo un momento muy especial. Estaba por enfrentar la guerra y estaba esperando a Samuel que viniese, y Samuel se retrasaba. Dice la palabra de Dios, versículo 5, quizás de 1 Samuel capítulo 13, versículo 5, dice: algunos hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando, y esperó 7 días conforme al plazo de Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirla para saludarle, que venía. Saúl salió a recibirlo. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Ya, frente a una crisis, este rey toma una mala decisión. Y esa mala decisión lo llevó a cortar el camino abierto que tenía hacia Dios. Su reino, desde ahí en adelante, comenzó a estar, como diríamos, en un tobogán hacia abajo. Ahora, miren lo tremendo. Es cierto que las circunstancias que nos rodean no son fáciles. Es cierto que estamos limitados en todos los aspectos, aún uno puede decir en lo económico, en el carácter, en las situaciones de relación con la familia, no poder ver a los hijos o a los nietos en el colegio, el trabajo dentro de nuestros hogares. ¿Cuántas cosas son totalmente casi imposible de sobrellevar? Pero queridos, ¿saben que Dios dice que si Dios cuida de las aves, cuidará también de sus hijos? ¿Saben que su decisión, si es tomada conforme a palabra, va a ser una profunda bendición? Pero si es tomada según a la ansiedad, según a lo que otros dicen, según a los pronósticos que nos dan por televisión o internet, según lo que la reacción que llegamos a tener fuera de la voluntad de Dios, vamos a cortar esa relación que Dios quiere tener como Padre hacia nosotros. El último versículo, Mateo 17, 24, alguien que está por vivir una crisis. Dice Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro lo que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Al entrar en la casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dárselo por mí y por ti. ¿Se imaginan ustedes a un pescador profesional como Pedro, que de pronto se enfrenta a una crisis? ¿Pagar los impuestos o no pagarlo? Pero a la palabra de Jesús era para él un shock, ¿no? ¿Cómo voy a ir a pescar
y voy a encontrar el dinero dentro de un pez. Pero tenía que tomar una decisión frente a este estado de crisis. Y él opta por ir al mar, echar el anzuelo. Y oh sorpresa, él saca el pez y al abrirle la boca, ahí estaba el dinero necesario para pagar los impuestos. Queridos, me ha bendecido en estos días, varios hermanos han ocupado de estar con el kilo de amor. Esto ha significado para muchos una moneda en la boca de un pez. Pero querido, todos nosotros, no solamente para pagar impuestos, todos nosotros, si obedecemos al Señor, a su palabra, vos y yo tenemos que descubrir cada día qué es lo que el Señor nos quiere decir, qué es lo que yo debo obedecerle para enfrentar cada día las crisis. No son fáciles, no estamos en una relación de, bueno, voy a hacer lo que todo el mundo hace. Nosotros somos iglesia y tenemos que hacer lo que el Señor nos está queriendo indicar, hablar cada día. Miren, ¿por qué todo esto? Porque la palabra del Señor nos está diciendo algo maravilloso, que es que Jesús vino con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Dice Mateo 4, 16 y 17. Mateo capítulo 4, versículo 16 y 17. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los asentados en regiones de sombra de muerte les dio la luz resplandeció. Entonces comenzó Jesús a predicar, a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El propósito de Jesucristo fue traernos a nosotros el reino de los cielos. Los que estábamos en tinieblas podíamos ver todo lo maravilloso que Jesús es, todo lo maravilloso que Dios es, todo lo poderoso que el Espíritu Santo es en cada uno de nosotros. Queridos, dice que Jesús vino a dar a conocer al Padre. No había otra cosa más hermosa. ¿Usted conoce al Padre? ¿Usted se ha entregado su vida a Jesucristo? El propósito de Él, el propósito de Jesucristo es que nosotros podamos conocer al Padre. En Juan 8, 54 dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me ha glorificado, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Él conocía al Padre y quiere que tú y yo le conozcamos, que esta relación de amor que tenemos con el Padre nos lleve a enfrentar cada crisis, sabiendo que nuestro Padre nos guiará a toda verdad. He querido en esta mañana buscar textos bíblicos que te dejen a vos y a mí escuchar la voz de Dios y dejarnos llevar por ella, tomando decisiones de gran bendición. Dice que Jesús vino a redimir la humanidad. Lucas capítulo 5, verso 32, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es maravilloso cuando nosotros descubrimos que Jesús vino a redimirnos, nos compró con su propia sangre, le pertenecemos,
Esta relación, querido hermano, de padre a hijo, tiene que en este tiempo de cuarentena llegar a ser tan profunda, tan íntima, que nosotros podamos estar totalmente confiados. Esta es mi posición. Efesios aún dice, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Está hablando de una posición. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha comprado para Él. Ahora, uno podía ver en estos días al presidente, los gobernadores, todos sentados, unos en mesas gigantes, guardando el lugar, dando a conocer cada una de las decisiones que van tomando. Querido, qué lindo saber que podamos estar sentados juntamente con Cristo para tomar decisiones que hacen a nuestras vidas, a nuestra familia, a nosotros como iglesia conforme a la voluntad del Señor. Miren el versículo donde está diciendo, Jesús vino a dar a conocer el Espíritu Santo. En Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esta parte de la Biblia a mí me asegura lo que dice en otra porción, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Querido mío, amada iglesia, qué lindo, qué satisfacción tan profunda es saber que el Espíritu Santo que está con nosotros, pero que vive en nosotros, que hace de nuestras vidas templo. Si el templo está cerrado y no nos pudimos reunir esta mañana, pero tu templo está abierto, la iglesia está viva y por eso funcionamos y por eso podemos enfrentar cada crisis sabiendo la verdad que Él nos quiere enseñar. Dice que Jesús vino a enseñarnos a amar y a perdonar. Y por eso el 11:25 dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros y vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Jesús vino para enseñarnos a amar y perdonar. Querido, es difícil ser guiado por el Espíritu Santo si no aprendemos a descubrir el valor del amor de Dios en nosotros para amar, pero también de esa decisión de perdonar, como para que no quede absolutamente nada que pueda ser un obstáculo para con el Señor. La palabra nos está llevando a encontrar la verdadera relación con el Padre, y por eso es que cuando dice que Jesús vino a enseñarnos, ¿estarás dispuesto en este tiempo a dejarte enseñar a amar, a perdonar, aún a perdonarte vos, aún a perdonar las pequeñas situaciones que pueden ir generando en la cuarentena y seguir avanzando? Dice que Jesús vino a darnos seguridad después de la muerte. Ahí el pasaje de Juan 11:25, ¿sí? Creo que
podemos descubrir, dice Jesús, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús vino a darnos seguridad de vida después de la muerte. Se habla mucho de cuántos infectados, cuántos muertos, cuántas cifras y cifras. Y yo no sé si alguno de nosotros, como hijos de Dios, puede llegar a ser parte de esta enfermedad. Lo que sí nos dice que Jesús vino, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué está diciendo? Nos está dando la seguridad de que de una u otra manera todos vamos a pasar por la muerte física, pero pasamos por esa muerte física para encontrarnos directamente con el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús vino para asegurarnos un lugar en los cielos. Es maravilloso cuando el Señor Jesús dice que Él está preparando un lugar en los cielos para nosotros. Y de esa manera dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa verdad de la palabra de Dios debe traernos la paz y la tranquilidad que necesitamos en este tiempo. Crisis la vivimos, pero con una verdad de la palabra de Dios podemos seguir adelante. Lo último que quería leerles de Jesús, vino a preparar su venida. Todo lo que está aconteciendo mundialmente nos habla de que la venida de Jesucristo está a la puerta. Todo el plan majestuoso del Señor se está llevando adelante. Podemos llegar a buscar quién ha sido el culpable de esta pandemia, podemos llegar a tener hipótesis de una y otra forma, podemos hacer muchísimas cosas, pero la realidad es que el Señor está llevando adelante sus planes. Él está en control y Él está asegurándonos que volverá otra vez. Dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Mateo 24, 42 al 44 está diciendo esto. Estad preparados, estad preparados. ¿Por qué? Porque realmente el Señor viene pronto. Quiero terminar en esta mañana creyendo en que el Señor nos está diciendo, bueno, ¿y qué hacemos ahora entonces? ¿Cómo hemos leído pasajes de la Biblia una y otra vez, pero ¿cómo llegamos a tomar ahora decisiones? Miren, la primera decisión que podemos llegar a tomar es lo que nos dice Mateo 6:33. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es el primer paso, hermanos. Nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. De esa manera vamos a comprender una realidad. ¿Cuál? Nuestra fe va a comenzar
a activarse, le vamos a creer al Señor. Miren, en la versión NTV de 2 Corintios 5:7 dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Miren ustedes qué profundidad tiene este versículo de 2 Corintios 5:7 de la versión NTV. Dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, nuestra fe se va a engrosar, va a ser como un ejercicio día tras día que va a fortalecer el músculo de la fe, de tal manera que vivimos por lo que creemos. Ahora, por otro lado, creo que es necesario que nosotros podamos ir descubriendo cómo Dios está trabajando. Hay un trabajo invisible de Dios, de cuidar a sus hijos, de fortalecerlos, de enseñarles, de guiarnos a toda verdad. Hay un trabajo que Dios está haciendo. El mundo, con un sistema gobernado por Satanás, nos miente como que Dios se hubiera olvidado de nosotros, como que Dios nos hubiera dejado, como que Dios hubiera muerto. Y a pesar de que la sociedad ha querido quitar a Dios del medio porque le estorba con sus mandamientos y sus principios, Dios sigue dando a entender que Él tiene todo en control y que es una bendición para nosotros llegar a descubrir: Dios está obrando en mi vida, Dios está obrando en mi familia, Dios guiará a toda verdad. Y creo que lo que debemos llevar adelante en nuestros pensamientos es que la forma de actuar, de obrar de Dios en tu vida va a comenzar a dejar afuera toda obra del enemigo. Creo que uno puede descubrir, creo que necesito mostrar un pasaje ahí en Génesis capítulo 45, donde el mismo José, en el versículo 4, está hablando con sus hermanos, y después de muchos años él se encuentra con sus hermanos. Los hermanos lo habían tirado en un pozo, luego lo sacaron, lo vendieron. Vivió situaciones tremendas en su vida. Pero el versículo 4 de Génesis 45 dice: por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirle: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten, ni se enojan con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más. No habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a su familia y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrando de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Esta es la forma misteriosa en que actúa Dios. Los pobres hermanos pensaron en sacarse de encima a su hermano, sin darse cuenta que estaban haciendo justo lo que Dios había planeado de antemano. Querido, Dios está obrando en este momento.
No lo vemos quizás, no lo sentimos quizás, pero qué tremendo es que usted en estos días tome decisiones según la voluntad del Señor y juntos podamos enfrentar cada una de estas crisis sabiendo que está produciendo cambios profundos. Claro que estamos teniendo cambios en la manera de funcionar como iglesia, cambios en la manera de funcionar como familia, cambios en la manera de funcionar como nación. Pero si creemos en el Señor y obedecemos sus palabras, seguramente nos va a llevar a ser más que vencedores. Quiero terminar orando, queridos, orando por tu vida, orando por la nación. Padre, en esta hora, creo en tu palabra, que no vuelve a ti vacía. Y creo que cada uno de los que nos está escuchando, que nos estás viendo, ha recibido tu palabra para que fluya como un río de agua refrescante y nos lleve juntos a tomar decisiones conforme a lo que tú nos indicas para ser más que vencedores frente a las crisis que estamos viviendo. Señor, en el nombre de Jesús, comienza a obrar en el espíritu, en el alma, en el cuerpo de cada uno de mis hermanos. Que tu bendición alcance a cada una de las familias. Que tu bendición esté reposando en nuestro presidente, en los ministros, en los gobernadores, en los intendentes, para que podamos enfrentar estas crisis conforme a tu voluntad. Estamos en tus manos, Señor. Y sabemos que tú nos dices, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Te damos gloria y alabanza. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos, gracias por estar conectados. Gracias por estar ayudándonos unos a otros. Sepa que somos iglesia y por eso le pertenecemos a Él. Dios les bendiga.